Mira, yo quisiera aconsejar a las entidades, los ministerios y que ayudemos al gobierno a gobernar con tranquilidad, a gobernar sin muchas preocupaciones para la gente. Porque la verdad, Susana, que estoy viendo muchas creatividades y eso puede ser complicado para, diríamos, esa tranquilidad que necesita el gobierno, sobre todo, para él continuar agotando su agenda de gobierno. Y te lo digo porque a veces uno ve una serie de proyectos que vienen de sectores, diríamos, externos al gobierno, del sector privado, pero como gobierno, los ministros deben de un poquito a veces frenar ciertas cosas para antes de ponerlas a rodar, porque pudiera esto seguir creando esta incertidumbre que ya tenemos con el tema de una inflación que, aunque no es una inflación provocada por el gobierno, pero bueno, al que está de turno, pues se le carga la responsabilidad. Se le carga esa responsabilidad. Y, por ejemplo, Susana, mira, en esta semana se dio a conocer el proyecto de ley, por ejemplo, para inspeccionar los vehículos. La famosa revista. Se le llamaba antes la famosa revista. Sí, exacto. La famosa revista. Los amigos televidentes recuerdan que antes había que estar embromando con ese tema de la revista, y de hecho una cuestión que no servía para nada, porque era una revisión a distancia. ¿Tú te acuerdas, Basilio? Que era a distancia. No, y era un desastre, porque llegó un momento inclusive que ya tú la comprabas cualquiera por ahí o sea, porque las cosas tienen que cumplir con el rol para el cual se han establecido. Entonces, pero ¿qué pasa, Susana? ¿Qué pasa? Mira, nosotros ahora mismo estamos en un momento que es como cuando tú tienes un galón de gasolina y los fósforos tienes que tenerlo un poquito lejos. Entonces, este es un momento donde a la gente no se le puede tratar mucho los temas que le alteren su presupuesto. Y te lo digo porque, por ejemplo, el gobierno ha anunciado el desmonte, por ejemplo, de los incentivos al sector eléctrico. Pero la pregunta es, el Estado, ¿verdad? Y eso es una cosa que es un tema que siempre ha estado sobre la mesa, de que hay que desmontar los incentivos. Pero ¿qué pasa? El sector empresarial, ese sector eléctrico, no va a asumir ese diferencial de incentivos que le van a desmontar, o sea, lo van a transferir a nosotros, factura, los consumidores finales. Así. Entonces, fíjate que son como inyeccioncitas que te van... pequeña dosis. Y eso es delicado. Entonces, si por el otro lado te vive inventando que un proyecto de ley, que alianza público-privado, que etcétera, pero que al final tú que tienes tu carro son 1.600 y pico de pesos que tienes que pagar por la inspección. Y ya pagaste un marbete. Y acaba de pagar un marbete, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, más el tema del combustible, ¿verdad? Que lo vamos a ver al final, el tema del combustible, que no para, es insaciable porque toda la semana viene... Basilio, y los tapones, porque ¿cuál es el trauma del tapón? Que tú estás consumiendo mayor combustible en un tapón, claro. Un trayecto de media hora, en un tapón, en las horas pico, te toma 2 horas quemando combustible. Exacto, entonces, por eso... Esas son las respuestas que necesita el pueblo. Claro, por eso, el tema de las creatividades, debemos de irla dosificando y administrando, porque no le hace bien al gobierno. Porque estamos hablando, Susana, que cuando cada vez que tú presentas este tipo de iniciativas, que son iniciativas que no te generan valor agregado a ti, porque, ¿me entiendes? Porque al final del camino, de hecho, fíjate que en este proyecto de ley, y el gobierno, ha anunciado que de ser viable, pues estaría licitándolo. Pero ¿cuál es el tema? Que lo que se ha dado a conocer es que el Estado recibiría el 90% de este ingreso,
de estas recaudaciones. Entonces, porque evidentemente es todo un proyecto de inversión que está envuelto. Pero diríamos que no quiero entrar en el tema, sino solamente dejarlo en el efecto del momento, de que este es un momento que no es el momento prudente, señor presidente, para ciertas cosas. Y vamos a hablar de otros temas que son vinculantes, en el cual nosotros tenemos una opinión por la salud de la gobernabilidad y que el presidente pueda seguir con su programa de gobierno, que la verdad es que hay que reconocer, va en una ruta que es la ruta que necesita el país, pero tenemos que atender con cuidado esos procesos de mejoras, esos procesos de cambio, porque es que si le da medicamento muy fuerte al paciente, lo va a matar, se va a morir. Lo vas a matar, Basilio. Y hay un elemento que me gustaría tocar antes de pasar al siguiente tema, y es que esa creatividad que tú mencionas, yo no quisiera que el pueblo la entendiera como improvisación, porque se parecen muchísimo, tú sabes, y parecerían como medidas que hoy se toman, mañana voy atrás, y la gente, ¿verdad?, puede malinterpretar. Algunos grupos pudieran estar malinterpretando alguna de esas medidas, ¿verdad? Esas mismas medidas que se han dado a conocer, en ciertos grupos pudieran estar manipulando esa información y convertirla, ¿verdad?, en improvisación. Y la improvisación nunca ha dado buenos resultados. Sí, nunca ha dado buenos resultados. Y eso que tú mencionas, te refieres a la improvisación, es un punto muy importante. O sea, y te voy a explicar por qué. Mira, en un momento como el que estamos transitando, que gracias a Dios ya, ¿verdad?, vamos un poco viendo luz en el camino, en este tramo del COVID que hemos ya caminado, no ha habido receta escrita de nadie, de ningún gobierno, sino que los gobiernos han ido evolucionando y tomando decisiones conforme a la evolución del proceso del proceso. Y entonces un proceso, Susana, que es un proceso complejo, porque es económico, es de salud, es social, es psicológico. Es psicológico, es de todo, que no, creo que la humanidad no había vivido por muchos años, y lo vivió hace mucho, un proceso tan integral, o sea, de manera negativa, tan integral como el que tenemos ahora. Entonces, fíjate que las mismas medidas que el gobierno ha tomado, los gobiernos, son muchas medidas a veces ambivalentes, o sea, parecen ambivalentes, porque al final del camino vamos haciendo camino al andar, y la población pudiera estar observando que en algún momento se da para atrás, se da para adelante, pero no es eso. O sea, es que las circunstancias así de alguna manera lo establecen. Ahora, si a eso tú le agregas que medidas que son planificadas, que son pensadas, entran en esa percepción de la población, pudiera entonces crearle problemas de percepción al gobierno en esa variable. Y por eso nuestra recomendación de ser prudente con esos temas, porque fíjate que si nos vamos al otro lado, en esta semana, por ejemplo, vimos la reacción del Colegio Médico Dominicano. Así es. Entonces, inclusive vimos que en una reunión el presidente del Colegio Médico, Senen Cava, pues hasta elaboraron una consigna que resulta muy bonita. Sí. Entonces, ¿cuál es el tema? Bueno, la Dirección General de Impuestos Internos emitió la norma 04-22 y hay que decir las cosas como son, Susana. Esta norma tiene unos elementos que lo podemos comentar para que nuestro público lo pueda entender mejor, pero básicamente, ¿qué es lo que sucedió? Y quizá podemos nosotros, diríamos, y en este análisis, yo quiero que tú me acompañes para que hagamos una pequeña ruta histórica con respecto al tema. Por ejemplo, mira, tú recuerdas que
en el gobierno del presidente Danilo Medina se trabajó lo que fue el reglamento del régimen simplificado de tributación. Inclusive, a ese reglamento se le hizo fiesta porque era la panacea para las micros y pequeñas empresas y para los profesionales liberales. Eso se le dio publicidad, que nosotros inclusive, bueno, ya se le va a crear un mecanismo a las micros y pequeñas empresas y a los profesionales liberales, y sobre todo a las microempresas. Y cuando se discutió el borrador del reglamento, salió el reglamento. ¿Qué produjo este reglamento? Bueno, excluyó muchas personas, muchas empresas que estaban en el régimen simplificado de tributación por una u otra razón. O sea, que eran grandes empresas, que tenían esto, tenían aquello. El asunto fue que en vez de agregar contribuyentes al régimen simplificado de tributación, entonces comenzó este reglamento a depurar. Está bien. ¿Qué pasó en ese reglamento? Y por eso te digo de que el que me ayude, porque tú recuerdas que, por ejemplo, el viceministro de Industria y Comercio de MIPYME, pues visitó todos los programas y todos los sitios anunciando esas medidas, sí, yo lo recuerdo. Y el ministro también de DGI estuvo en algunos programas de opinión. En esa ocasión estuvo también en algunos programas y eso fue una de las medidas más aplaudidas en su momento. Correcto, antes de salir, porque cuando salió entonces y se evaluó realmente los beneficios, pues no fue tal cosa. Ahora, ¿qué pasa? Ese reglamento, estableció que los ingresos que se iban a presentar o a declarar dentro de, o sea, en la declaración del régimen simplificado de tributación, en el caso de los profesionales liberales, la persona física. Que ahí entran en gran medida un gran número de médicos. Correctamente. Entonces, para que el público entienda, ¿de dónde surge todo este tema del colegio médico que anunció que el gobierno ha puesto, que la dirección de impuestos, el gobierno ha puesto más impuestos y etcétera? Es lo siguiente. En el mecanismo de la declaración, el reglamento establece dos ingresos para presentarlo. Los salarios que no generan, no se liquidan en ese formulario según el modelo, o sea, no el modelo anterior, antes de la norma, no se liquidan, simplemente era como una referencia. Y te pedía colocar, por ejemplo, porque estamos hablando que los ingresos que son sujetos de retención, como el salario, o en el caso de los intereses que son sujetos a retención en la fuente, como pago único, y los dividendos también que entran en ese tipo de categoría de pago único, o sea que me retienen y ya yo no tengo que presentar esos ingresos diríamos, para fines de liquidar impuestos, porque ya ellos tributaron en la fuente. Ahora, ¿qué pasa? Como había en el régimen simplificado de tributación, tú colocabas los ingresos, pero tú los colocabas como una manera informativa. Y los ingresos que son producto de honorarios o actividades comerciales, esos sí son los que están sujetos al cálculo del régimen simplificado de tributación. Que este régimen lo que plantea es que a esos ingresos, si usted tiene 100,000 pesos, por ejemplo, de ingreso, el régimen simplificado le dice, ok, 40% de esos 100,000 pesos yo te lo voy a considerar como un costo de presunción, o sea, como que tú tienes un costo asumido y el 40%, o sea, 40,000 pesos de esos 100, yo no te lo voy a gravar. Te voy a grabar entonces 60,000 y a esos 60,000 yo entonces le voy a quitar, le voy a rebajar también lo que es la exención contributiva anual, que son 416,000 pesos. Vamos a suponer el que gana 100,000 pesos bajo el régimen simplificado de tributación no paga nada porque la exención son 400 en más. ¿Qué pasa ahora con el tema de lo que la norma establece? Que fíjate que digo, Susana, que
los salarios eran informativos, ¿verdad? Y no me lo consideraban para fines de liquidar el impuesto. Hay los empleados que trabajan en más de una empresa, tienen 2 patronos, deben de, el reglamento del Código Tributario establece que tú debes de elegir un único agente de retención, que es para que ese único agente sume los 2 salarios y te retenga en función de si pasa de los 34.420 pesos, pues está sujeto a gravamen. Por ejemplo, una persona, Susana, que gana 15.000 y 15.000 pesos en un lado, ese está por debajo de la exención y no paga, aunque lo sumen. Pero el que gana 20 en un lado y 25 en el otro, fíjate que no pagan los dos individual. O sea, los dos, 20 está por debajo de 35 30 está por debajo. Y 30 está por debajo. Ahora, cuando tú eliges un agente de retención, entonces te suma 30 y te suma 25, son 55. Entonces pasa de los 34.400 y pico, que es la exención. Y ya tienes que pagar impuestos. Entonces, en el régimen simplificado de tributación, en la norma 04, pues entonces lo que ha venido es a corregir una distorsión que existía desde el reglamento en la aplicación de ese capítulo. Entonces, ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Tú sabes que los médicos, como otros profesionales, pero más los médicos, que por un tema de los cambios diríamos, en el modelo de negocio, vamos a llamarlo así. Por ejemplo, fíjate que ya los médicos, casi la mayoría de los médicos son empleados de salud pública y trabajan de manera individual, trabajan en una clínica. Y trabajan en una clínica, sí, porque es un profesional, diríamos, una profesión bendecida desde el punto de vista de su capacidad liberal, que puede establecer que eso es bueno. Igual que el maestro. Eso es bueno, exacto. Que el maestro es otro, porque también está a veces en la universidad, está en el Estado, puede estar de manera privada también, como empleador privado. Y puede estar privado. Entonces, pero, ¿qué sucede? Los médicos han salido al frente porque a lo que más le impacta la medida de corregir esa distorsión es a ellos, por lo siguiente. Por la cotización elevada. Entonces, ahí eso es el tema más neurálgico. Fíjate que el reporte de tercero, o sea, el reporte que le hacen las ARS a los médicos es alto porque prácticamente todos los médicos cotizan con todas las ARS, o sea, porque nosotros tenemos seguros múltiples, ¿verdad? Tenemos seguros de todas las ARS. Entonces, finalmente, en ese punto, Susana, para que tú puedas ampliar, al corregirse eso, cuando se suma esos salarios de diferentes lados más sumado al ingreso de los honorarios independientes, pues entonces ahora en el mecanismo sí considera el diferenciar entre lo que te han retenido y el ejemplo lo poníamos ahorita. Si tú te fijas, por ejemplo, si una persona gana 30 y 30, no paga y nunca ha pagado. Sin embargo, cuando haga la liquidación en el RCT, ahí le va a salir una liquidación por el salario. Y a eso es lo que los médicos, el colegio médico le llama, que el gobierno, que la Dirección de Impuestos Internos ha aumentado los impuestos y en contra de, ¿verdad? Lo perjudica a ellos. Pero realmente lo perjudica a ellos y perjudica a todo el profesional liberal que tenga en esa condición, pero ellos son los más afectados. Ahora, desde mi punto de vista, ¿qué quizá es lo que no debió de pasar o lo que debió de manejarse en esa normativa, Susana? Que la norma establece esa regulación en el periodo 2021. Y quizá ahí está el elemento, diríamos, más generador de esa, ¿verdad? De esa preocupación, de ese sentir de que me están perjudicando después que he dado tanto. Exactamente. Entonces, ¿por qué? Porque probablemente todos, como diríamos, como Estado, como Dirección de Impuestos Internos, somos culpables de no identificar al que está en doble empleo y notificarlo y decirle, mire, usted está en doble empleo, usted tiene que elegir un agente de retención
o comunicarle temprano, vamos a suponer temprano, un enero, un febrero, y un comunicado, los que estén, por ejemplo, en doble empleo y no elijan un agente de retención, pues van a ser excluidos del régimen simplificado de tributación. Eso hubiese sido muy sencillo y se generan entonces todos esos ruidos que son innecesarios, que por eso te decía ahorita de la creatividad, porque esos ruidos no le conviene a la gestión de gobierno, y no le conviene tampoco a la gestión del director de impuestos internos, porque tenemos que estar claros, o sea, un director de impuestos internos está ahí para cumplir con unas cuotas de recaudación, para que el gobierno pueda cumplir su agenda social y de inversión en el Estado. Así es. No, magnífica la exposición que presentas, Basilio, del tema, como experto fiscal que eres. Ojalá todas estas medidas sean reconsideradas, se vuelvan a analizar, las diferentes partes vuelvan a la mesa de la negociación, y lo más importante, esperemos que puedan escuchar tus recomendaciones como experto del área en tal sentido, Basilio. Sinceramente deseamos que las autoridades puedan escuchar tan atinadas informaciones como la que acabas de presentar. Sí, porque sería diríamos, cuestionable que también ahorita salga el colegio médico haciendo un llamado a huelga porque le están imponiendo impuestos. ¿Me entiendes? Porque en este país... Ese es el resultado final, Basilio. Tú sabes que esa es la manera de presionar, una manera que en el siglo XXI, corriendo para el XXII, pues ya no brinda todos los resultados que se esperan, pero ese es el resultado. Si no se ponen de acuerdo, tú sabes que esa es la manera que tiene esa institución de presionar. La consigna del colegio médico en estas últimas reuniones era a la calle, que esto no lo aguanta nadie. Esto no lo aguanta nadie. Sí. Entonces, si eso trasciende, si eso se convierte en popular, podemos tener serios problemas en ese sentido. Y el COVID no ha desaparecido, Basilio, porque la realidad es esa. Pero mira, Susana, seguimos siendo frágiles. Dentro de ese mismo tema, en esta semana la Comisión Económica de Alianza País, yo pensé que no existía eso, pero estuve leyendo economistas de peso. Sí, de peso. Puntualizó algo que yo sí comparto. Yo creo que sí, gremios como el Colegio Médico y otros, deberíamos de unirnos para exigirle al gobierno que resuelva el tema de la indexación del ajuste a esa escala mínima. Por ejemplo, fíjate que si la escala son 34,000, pero si estuviera ajustada según ese análisis que presenta el economista, es de 25. De 42,000 pesos. De 42,000 pesos. O sea, entonces, los 25 son el costo de la canasta familiar. Correcto. Entonces, fíjate que hay luchas que sí podemos llevarla objetivamente y beneficia a la mayoría, porque por ejemplo, nosotros enarbolar una lucha para que se cumpla con lo que establece el Código Tributario, porque mira qué pasa, Susana, y finalmente, en el 2012, en la ley, en la 253 del 2012, que modificó el Código Tributario, se estableció que el ajuste por inflación se iba a frizar hasta el año 2015. O sea, desde el 12 hasta el 2015 no se iba a ajustar por los temas mismos económicos que nunca salimos de ellos. Estamos hablando que se mantuvo frisado hasta el 2015. Entonces, en el 2016 se corrigió ahí, se ajustó algo. Y del 2016 hasta el 2022 nosotros no hemos cumplido con lo que establece el Código Tributario de ajustar anualmente ese tramo impositivo de exención, o sea, de elevarlo, porque es una manera de devolverte algo de la pérdida del valor adquisitivo, o sea, de tu salario, que cada vez se está deprimiendo. A través de ese mecanismo te puede compensar algo. O sea, y yo creo que son de las luchas que nosotros tenemos que llevar a cabo, y evidentemente nadie podrá acusarnos, porque primero es un tema de derecho de ley que está ahí, y de justicia, porque sobre todo social. Susana, en estos últimos 2 años
vamos a ver los últimos, cuando ya se publiquen algunos datos, para ver en realidad cuál ha sido la pérdida de capacidad adquisitiva que hemos llegado. Esos datos son inmencionables, realmente. Así es, así es. Susana, pues nos vamos arriba.